Entonces vamos a revisar. Esto más que otra cosa es como un repaso de las propiedades que se estudiaron antes para la derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues ir revisando los teoremas que teníamos antes y utilizarlos para pues, formular el mismo resultado ahora para funciones de Rn en Rm. Entonces aquí tenemos primero lo que habíamos escrito ayer, ¿no? La definición de que una función sea derivable en un punto x0. Entonces es la misma definición que teníamos antes y existe una función lineal que cuando calculas este límite te da 0 si lo ves como función de Rn en Rm. Y bueno, eso habíamos mencionado que es equivalente si pones normas a que el límite sea 0, ¿no? Es una propiedad de los límites que ya se había utilizado antes. Y el lema que demostramos ayer, bueno, en realidad era muy simple, pues es que una función L con respecto a sus funciones coordenadas es lineal, pues sí, solo sí, cada función coordenada es lineal, ¿no? Entonces, esto lo quiero usar para probar una equivalencia con respecto a funciones, bueno, a la derivada de funciones de Rn en Rm, y decir que una función, bueno, vamos a ver el teorema, una función que va de Rn en Rm, pues va a ser derivable en un punto x0, si solo si, pues cada función coordenada es derivable en el mismo punto. Entonces, si pruebo este teorema, ya voy a tener pues muchos corolarios, porque pues siempre que quiera ver algo sobre la función f, me puedo pasar a las funciones coordenadas, de ahí utilizar los resultados que ya conocemos y regresarme. Porque pues estas funciones coordenadas, bueno, como ya también habíamos mencionado, pues son funciones que van de Rn, o sea, del mismo dominio, pero con contradominio R, o sea, son las que yo les decía antes que eran las más importantes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver por qué realmente son las más importantes. Bueno, ¿cómo demuestro este teorema? Vamos a revisar. Aquí el punto importante que tengo, pues es que tengo muchas propiedades que se cumplen de una función con respecto a sus funciones coordenadas. Una, por ejemplo, es la de los límites. O sea, el límite de una función que va a dar a Rm es un punto A. Si solo si, pues en cada función coordenada el límite es la coordenada respectiva a i. Son cosas que vimos pues ya hace varios meses. Y también como corolario de eso, pues sabemos que una función es continua en un punto, si cada función coordenada es continua, bueno, sí, solo sí. En este caso, pues lo que me interesa es lo de los límites. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? Pues yo quiero ver qué pasa con estos límites de arriba, ¿no? Límite de f menos una transformación lineal L que evalúo en cierto punto, x menos x0. Entonces, esta diferencia es la que quiero ver que es 0. Si me puedo pasar a las funciones coordenadas a partir de esto, pues ya puedo usar este resultado de los límites. Entonces, bueno, aquí vamos a fijarnos primero en una función lineal cualquiera que va hacia Rm. Y bueno, nuevamente L1 hasta Lm son sus funciones coordenadas, que esas van a dar a los reales. Y entonces para estas funciones coordenadas, si me quiero fijar en, bueno, este es el límite que quiero calcular, el de esta función de aquí. Quiero ver que este límite es 0 para
alguna transformación lineal L, ¿no? Es la que quiero encontrar. ¿Cuáles son, bueno, cómo calculo la yésima coordenada de esta función? Pues la función f de x tiene sus funciones coordenadas que son fi. Sí, las notas de hoy sí se van a subir, bueno, aprovechando que ahora estamos en esta nueva modalidad por hoy. Entonces, para esta función de la cual quiero encontrar el límite, pues las funciones coordenadas, tengo, por ejemplo, que para la función f, pues su función coordenada es fi, ¿no? De L ya le llamé Li. Y entonces la función coordenada de esta función, la yésima coordenada, pues la puedo encontrar como fi de x menos li más fi de x0. La norma que está dividiendo en la parte de abajo, pues es un escalar, entonces ese escalar permanece en cada una de las funciones coordenadas. Entonces aquí ya tengo las funciones coordenadas de el límite que quiero encontrar, ¿no? Entonces, para probar que un límite de este tipo es cero, pues bastaría con probar que en cada coordenada el límite es cero. Entonces yo digo que con esto tendríamos esta equivalencia, usando el resultado que les mencionaba de los límites. El límite de la función del lado izquierdo, pues va a ser el vector cero, si solo si en cada función coordenada el límite es el real cero. Pero las funciones coordenadas, pues ya dije que es simplemente poner fi y li. Entonces, con esta equivalencia que tengo de los límites, ya puedo obtener el sí solo sí que quiero probar. Entonces, bueno, vamos a escribir un poco sobre cómo a partir de este límite ya puedo concluir. Si yo supongo que la función f es derivable en x0, déjenme quitar esto, que si no va a estar cambiando las esferas que hago por O. Entonces, si f es derivable en el punto x0, pues lo que sabría es que ya existe la función L, ¿no? O sea, existe una transformación lineal que va de Rn en Rm tal que pues se cumple, digamos, el límite que tengo del lado izquierdo. Y bueno, si ya tengo que este límite se cumple para la transformación lineal L, pues simplemente me fijo en las funciones Li, que ya probamos que también son lineales. Y entonces las funciones Li son transformaciones lineales que cumplen la igualdad del lado derecho. Entonces aquí tendría que la función Li, bueno, estas funciones van de Rn en R, pues también son transformaciones lineales. Y cumplen el límite, bueno, la igualdad del lado derecho. Y eso pasaría para cualquier i. Para cada i entre 1
Y bueno, aquí le puse n, pero en realidad las funciones coordenadas son de f1 a fm. Entonces vamos a corregir aquí. Sí, porque tengo tantas funciones coordenadas como la dimensión del contradominio. O sea, el punto X donde evalúo, pues sí es un elemento que tiene n coordenadas. Entonces, bueno, aquí vamos a corregir esto. Aquí también le pondríamos m y m. Entonces, ahora sí, regresando, tengo que, si la función f es derivable, pues ya eso implica la existencia de la transformación lineal L, que es a la que llamo derivada. Y con esta derivada, pues cada función coordenada es la derivada de las funciones fi. Y lo mismo al revés, ¿no? Si yo tengo que cada función coordenada es derivable, pues eso implica la existencia de las funciones Li. Con las transformaciones Li, pues formo la transformación L. Y esta L, pues cumpliría el límite de la izquierda. Entonces, vamos a ponerle aquí similarmente. Se cumple pues el regreso, ¿no? ¿De este teorema tienen alguna pregunta? Bueno, entonces nuestro primer resultado y el más importante de esta primera parte es la equivalencia entre que la función f sea derivable en un punto x0 y que cada función coordenada lo sea. Utilizando pues esta equivalencia entre límites que ya habíamos probado antes y también pues la equivalencia de la linealidad con respecto a las funciones coordenadas. Entonces con este teorema pues vamos a probar algunos corolarios. Les repito, estos corolarios pues ya son teoremas que se enunciaron antes para las otras clases de funciones. Por ejemplo, uno que se había probado es que una función de Rn en R si es derivable en un punto, pues eso implica que tiene que ser continua, ¿no? En este caso, pues podríamos hacer la demostración así como se hizo antes. O sea, como pruebas normalmente la continuidad a partir de que la función es derivable multiplicando por algo. O también podemos pues utilizar el lema, bueno, perdón, el teorema anterior. ¿De qué manera? Pues vamos a poner aquí una mini demostración. Si yo ya sé que f es derivable en x0, a partir de eso, pues cada función coordenada es derivable. Y si las funciones coordenadas son derivables, pues ahí es donde ya probé que esa derivabilidad implica continuidad. Entonces tengo que cada función fi es derivable en el punto x0, ¿no? Y entonces de ahí pasarías a que fi es continua.
en el punto x0. Y de la continuidad, pues les había comentado que ahí ya tenemos una equivalencia, ¿no? La continuidad de las funciones coordenadas, pues implica que la función f también es continua en el mismo punto. Bueno, y esto para cada i entre 1 y m. Entonces, muchos de estos resultados, pues los vamos a probar así. Podrías poner nada más demostración cuadrito si quieres. Bueno, claro, si tienes claros los resultados de antes. Entonces, este es nuestro primer como corolario de la continuidad, pues implica, perdón, la derivabilidad implica continuidad. Bueno, otro resultado que se había probado antes es el siguiente. Bueno, tienes igual que siempre una función que va de un abierto ahora en Rm, un punto ahí, una bola que está contenida en el abierto U. Y entonces lo que habíamos probado cuando la función va de Rn en R es que si las parciales existen en una bola, que en este caso es la bola de radio R con centro en x0, y son continuas en el punto x0, pues esa es una condición suficiente para decir que la función es derivable en el punto. Entonces, si le quitas aquí, si cambias Rm, perdón, por R, pues es el resultado que teníamos antes. ¿Qué demostración podemos dar aquí? ¿Alguien me puede decir? Utilizando el resultado que ya conocemos para las funciones que van a dar a R. Pues sería corolario No del es. Ajá. teorema que mencionó y el del principio, ¿no? Que cada función coordenada es derivable. Ajá, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que se cumple lo mismo de que todas las parciales son continuas, nada más que son las parciales de cada función coordenada. O sea, las funciones coordenadas como van de Rn en R, pues tiene sentido hablar de su derivada parcial. Y entonces aquí estamos diciendo que cada parcial, si existe en la bola, es continua. Y a partir de eso concluimos que todas las funciones coordenadas son derivables. Entonces, por el resultado, digamos, para funciones de Rn en R, lo que tenemos es que cada función coordenada, sí es derivable. Estas son las FI. Bueno, aquí le llamamos FJ en el teorema. Entonces, FJ, pues hay que recordar que va de U en R. Entonces, estas funciones son derivables. Y ya, pues el teorema inicial nos dice que la función f tiene que ser derivable.
Bueno, la derivabilidad estamos diciendo que es en el punto x0, ¿no? Es importante especificar eso. Y entonces la función f pues va a ser derivable también en x0. Y entonces este teorema pues me dice que si yo quiero verificar que una función es derivable, pues basta con revisar las parciales de cada función coordenada. Si todas son continuas en el punto y existen alrededor de él, es decir, en una bola, ya con eso puedes concluir la derivabilidad, ¿no? Que casi siempre lo que hacíamos era verificar eso cuando trabajábamos ya con ejemplos, o sea, con casos particulares, porque la mayoría de las funciones que estudiamos así particularmente, pues sí tienen derivadas parciales continuas. Y entonces después de eso, este resultado, pues con Daniel en algún momento definieron qué significa que una función sea de clase CK. Las funciones, las funciones de Rn en R, dices que son de clase CK, si las parciales de orden K son continuas, ¿no? En este caso, en los puntos de U. Y entonces, pues vamos a dar una definición muy similar. O sea, aquí tienes que, nuevamente es una función U que va de Rn en Rm. Bueno, las funciones coordenadas, pues ya sabemos que las estamos denotando así como fi. Y entonces vas a decir que la función f es de clase CK en el abierto U si cada función coordenada es de clase CK. Entonces, estas funciones coordenadas pues son las que les comentaba que se definieron antes qué significa eso de que sea de clase CK, y nada más es que las parciales de orden K, todas las posibles, sean continuas en cualquier punto del abierto U. Entonces esta pues es como una extensión de la definición que teníamos antes de clase CK. Nuevamente se refiere nada más a las parciales, ¿no? Pero tienes ahora parcial de x1 hasta x, bueno, con respecto a x1 hasta xn de cada función coordenada. O sea, en total, parciales de orden 1 tendrías m por n, nada más de orden 1, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos comentado? Entonces, hasta ahora tenemos equivalencia entre la derivabilidad de f y la de las funciones coordenadas. Con eso ya dijimos que una condición suficiente para que la función sea derivable es que todas las parciales de cada una de las funciones coordenadas existan en una bola alrededor del punto y sean continuas. Y entonces este siguiente resultado que te dice si una función es de clase C1, pues entonces es derivable en todo punto del abierto, pues en realidad es corolario de lo que mencionamos antes. Si la función es de clase C1, pues significa ya que las parciales sí existen y son continuas. Entonces ahí pues lo único que tendríamos es como que, bueno, vamos a dibujar ahí algún abierto. Pues este no vamos a...
Tienes el abierto U. Cualquier punto X aquí. Y entonces, pues como la condición se cumple para cualquier punto en el abierto, pues tú puedes tomar la bola que quieras alrededor del punto X. Ay, espere. La bola que quieras alrededor, ay no, del punto X. Ahora sí. Y con esta bola, pues ahí se cumple que las derivadas parciales, todas las de orden 1, sí existen y también son continuas. Entonces, por el teorema que teníamos antes, la función pues ya es derivable, ¿no? Entonces esto pues es un corolario así súper directo del teorema anterior. Entonces vamos a poner pues qué es consecuencia del teorema anterior. Este mismo resultado pues se había mencionado para las funciones de Rn en R. Entonces es tal cual pues repasar todos los teoremas que teníamos antes hasta el momento. Bueno, un siguiente resultado que tenemos aquí son propiedades de la derivada con respecto a pues algunas operaciones. O sea, tienes ahora pues dos funciones f y g que salen nuevamente de u contenido en Rn en Rm, un punto en el abierto y un escalar, ¿no? Entonces, si ambas funciones son derivables en el punto x0, la suma va a ser derivable, también el producto por el escalar alfa, y calculas la derivada pues igual que antes, aquí como la suma de las dos derivadas. Esta transformación pues es alfa por la función lineal que tenías antes para la derivada de la función f. Entonces, estos resultados pues se pueden demostrar de manera idéntica a como probamos antes los teoremas similares para la derivada. O sea, por ejemplo, el primero que haces, pues el límite que tiene que ver con la derivada, que a ver, vamos a regresarnos a donde está, bueno, aquí está el límite, pues lo único que haces en esta parte es separar la f y la g, ¿no? Entonces lo separas como dos límites y cada uno vale 0 y ya. O si tienes lo del escalar alfa, pues alfa lo puedes factorizar de todo lo de arriba, sacarlo del límite y ya te queda que 0. Entonces, estos primeros dos puntos, pues es la misma demostración de siempre. El punto 3, pues te habla de la derivabilidad del producto punto de las funciones. Este producto punto es una función que va de Rn en R. Y entonces su derivada pues sigue siendo una transformación lineal, pero que solamente va de Rn en R. Y bueno, la manera en que se calcula es sumas todas las imágenes de x0 bajo la función, bueno, las funciones coordenadas f y. Eso lo multiplicas por la derivada de f, que es una transformación lineal. Y haces lo mismo con la derivada de f, es por la suma de las gi's evaluadas en x0. Esto pues no se ve así tan evidente como los anteriores, pero bueno, ya si el punto 3 pues es el que vamos a dejar, digamos, como ejercicio, o sea, podemos decir que
Los 3 puntos son ejercicio, pero 1 y 2 pues son evidentes, a mi parecer. Entonces el 3 es el que pues intentas ahí hacer la prueba de límite, vas a ver de dónde salen estas sumas. Entonces la suma y el producto punto de funciones derivables pues va a seguir siendo derivable, igual que el producto por un escalar. Y ahora vamos con la parte más importante de hoy. O sea, hasta aquí todo ha sido pues, bastante simple. Es la regla de la cadena. Entonces ya teníamos bastantes reglas de la cadena para funciones de R en Rm, de Rn en R. Bueno, composiciones que se podían hacer. Esta regla de la cadena pues es la más general de todas porque ya involucra pues cualquier dimensión de los espacios euclidianos, pero el enunciado pues es el mismo. O sea, vamos a ver qué dice. O sea, tienes ahora una función que va de Rn en Rm, otra que va de Rm en Rk, y pues aquí puedes hacer la composición si supones que, por ejemplo, f de u está contenido en el abierto B. Entonces ahí tendría sentido hacer la composición de f con g. Y pues las hipótesis son las mismas de siempre. Que la primera función, o sea, la f sea derivable en el punto x0 y que la g sea derivable en f de x0. Entonces, si f es derivable en x0 y g es derivable en f de x0, la composición va a ser derivable en el punto x0 y la puedes calcular así. Esta derivada es la derivada de una función que va de Rn en Rk, o sea, es una transformación lineal de Rn en Rk. ¿Cómo se está calculando? Pues aquí dice, bueno, tienes la derivada de g en el punto f de x0, o sea, esta es una transformación de Rm en Rk, y la vas a componer con la derivada de f en x0. O sea, si compones las dos derivadas, esta transformación lineal va de Rn en Rm, la otra va de m en k, y entonces la composición pues sigue siendo una transformación lineal porque composición de funciones lineales es lineal y ya va de Rn en Rk. ¿Cómo vamos a hacer la demostración de esta regla de la cadena? Pues igual que siempre. Entonces aquí teníamos dos opciones, decirles se hace igual que todas las otras reglas de la cadena y ahí si quieres revísala. Pero pues mejor ya vamos a revisar la demostración completa, nada más que ya sin escribirla en este momento, sino que este teorema de la regla de la cadena era la razón principal por la cual la clase de hoy iba a ser así. Entonces acuérdense que estas pruebas de regla de la cadena pues parecen más extensas de lo que en realidad son. Vamos a ver primero pues la idea. La idea de esta demostración, bueno, si yo supongo la derivabilidad de la función f en x0 y g en f de x0, pues ya tengo la existencia de esta derivada y de esta de acá, que son las transformaciones lineales que cumplen ahí que cierto límite es cero. Para la función f,
Pues el límite es el de la definición. Límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos la transformación lineal evaluada en x menos x0. El límite de eso entre la norma de x menos x0 es 0. Ese es el límite que tiene que cumplir cualquier derivada. Ahora, para el caso de g, pues aquí tendríamos que poner, digamos, límite cuando y tiende a y0 y pues aquí también y menos y0, pero cuando x tiende a x0, pues f de x tiene que tender a f de x0. Eso porque pues la f ya dijimos que por ser derivable es continua. Entonces, digamos, aquí estaríamos usando que f de x pues sí tiende a f de x0. Cuando x tiende a x0. Y entonces puedo fijarme en este límite poniendo f de x, que sí tiende a f de x0. Sería como un cambio de variable, digamos. Este límite para la derivada de g en el punto f de x0 también tiene que ser 0. Entonces, estos dos límites ya los tengo a partir de las hipótesis de que f es derivable en x0 y g en f de x0. Y entonces para la regla de la cadena lo que hacíamos usualmente y que vamos a volver a hacer en este teorema general es, bueno, tú quieres ver este límite, el de la composición. O sea, aquí la función que quieres ver que sí es la derivada es toda esta composición. Entonces tendrías que poner g de f de x menos g de f de x0, que es la derivada de la composición, o sea, menos esta función, toda la de acá. O sea, como es la composición la que quiero ver que es la transformación lineal que me sirve, pues también la tengo que evaluar en x menos x0, pero es, digamos que aquí estoy evaluando primero la transformación lineal derivada de f en x0, y pues luego cuando la compongo con la otra función, pues es evaluar todo esto en la siguiente derivada, la de g. Entonces, ese es el límite que queremos probar que es 0. ¿Qué es lo que hago para demostrar que este límite es 0? Pues hay que ir descomponiendo toda esta división en términos donde me aparezcan las divisiones de los límites que ya sí sé que son 0. Entonces, a ver, vamos a empezar. Aquí primero tienes el mismo límite que quieres calcular. Bueno, todo ese cociente, ¿no? Y entonces, para separarlo, si tienes g de f de x, pues esto se tiene que parecer al segundo límite. Entonces ya tienes g de f de x, g de f de x0. Lo único que cambia es, pues que aquí tienes una derivada extra, la derivada de f, y en lugar de derivada de f, tú quieres que aparezca f de x menos f de x0. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Bueno, para empezar, cambiar esta derivada de f que no te aparece en el segundo límite
por f de x menos f de x0. Entonces, con eso pues ya tendrías el límite de arriba. Aparte, necesitas que abajo diga f de x menos f de x0. Entonces se lo pones, divides y multiplicas por f de x menos f de x0. Entonces, hasta aquí, la única modificación que estás haciendo, salvo esta división y multiplicación, bueno, que se van a anular, es cambiar la derivada de f en x0, evaluada en este punto, por f de x menos f de x0. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues vamos a revisar. Le sumo todo este término, que es el que le resté. O sea, este y este pues ya se anularían. Y le resto la derivada que tenía originalmente. O sea, esta derivada de aquí es la que estoy escribiendo acá al final. Entonces, bueno, si vemos esta operación, me decía, pongo el f de x, bueno, la división de f de x menos f de x0 para que se parezca a la derivada de g, bueno, al límite que tengo que calcular para la derivada de g. Escribo el término de derivada de g en f de x0, y entonces como este en realidad pues no estaba así, por eso se lo sumo para cancelarlo y le resto el que tenía originalmente. Entonces hasta aquí pues todo esto sería una igualdad. Eso siempre y cuando pues no tenga problema con las divisiones. O sea, todo esto lo podemos hacer si f de x menos f de x0 no es el vector 0. Si esto fuera el vector 0, pues ya tengo problema con esa división que pusimos, ¿no? Entonces, hasta aquí es como la misma idea de lo que pasaba con las otras demostraciones de regla de la cadena. Y entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Pues definir una función auxiliar. Una función que valiera pues todo lo que le estás añadiendo cuando f de x es distinto de f de x0, o sea, cuando este cociente sí se puede calcular, y en caso contrario, pues lo defines como 0. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo hago la demostración formal. ¿Qué es lo que comentaba que tenía que hacer? Pues todo este cociente lo pongo ahí en mi función auxiliar. Entonces la función que tengo que definir es, bueno, le llamo phi de x, igual que en los otros casos de regla de la cadena. Y entonces esta phi de x la estamos definiendo como todo el cociente que teníamos
aquí, o sea, donde está la división que nos genera problema, siempre y cuando f de x sea distinto de f de x0, y lo defino como el vector 0 si f de x es igual a f de x0. Y entonces, a partir de esta phi que estamos definiendo, bueno, lo que no vamos a hacer aquí, pues es probar la continuidad, porque esa ya se ha hecho varias veces y también espero que la hayan demostrado ustedes en alguna de sus guías. Entonces, otra vez aquí, pues hay que ver que la función phi es continua en x0, o sea que el límite cuando x tiende a x0 de esta función sí es el origen. Pero entonces en la ecuación que yo tenía antes, a ver, vamos a ponerlo un poco más. Lo que puedo decir es que como estoy cambiando, bueno, todo esto ya se convirtió en phi. Vamos a ponerlo aquí y ahorita lo reescribimos en la parte de abajo. El límite con el que comencé, bueno, todavía no pongo límite, más bien la función con la que comencé, ¿cómo la puedo ver? Pues es phi de x, que es la función del cuadro, o sea, esta de aquí, que esta función es la que se va a convertir en phi. Cuando x es, bueno, cuando f de x es distinto de f de x0, es todo ese cociente. Y cuando la división aparece con cociente 0, pues la función la definí como 0. Entonces, para x distinto de x0, esto sería phi de x por norma de f de x menos f de x0 entre x menos x0, que es lo que está aquí abajo del lado derecho, más esta diferencia que puse para que sí fuera cierta la igualdad. Entonces, esta diferencia, pues la reescribo aquí abajo. Eso es cuando f de x es distinto de f de x0. Si f de x es igual a f de x0, vamos a ver por aquí qué pasa y ahorita lo borramos. O sea, si yo pongo que f de x si es f de x0, pues esta parte te daría 0. Aquí la phi también vale 0. Como f de x es f de x0, pues esto no aparece. Y entonces te queda pues que la igualdad sigue siendo válida. Entonces esto pues ya se cumple para cualquier x que sea distinta de x0. ¿No? Que ponemos eso nada más para que el cociente sí esté bien definido, que al final en el límite pues no consideras cuando x es igual a x0. Entonces vamos a quitar esto. Y lo que tendría es que, bueno, esta igualdad hasta ahora. Hay que recordar que yo lo que quiero demostrar es que cuando tome el límite, sí me va a dar 0. El vector 0. ¿No? ¿Qué puedo hacer ahora? Pues hay que notar que en lo que le agregué después,
aparece esta derivada de g en ambos cocientes. La derivada de g es una transformación lineal y entonces si la derivada de g está aplicada a, de este lado es f de x menos f de x0 y acá todo esto, como la derivada de g es lineal, pues aquí puedes juntar lo de los dos paréntesis. Y de hecho el escalar que está abajo, o sea la norma de x menos x0, también la puedes meter ahí a la función. Entonces lo que vamos a poner aquí es, bueno, la primera función la dejo igual, pero la derivada de g, esta transformación lineal, pues ya la aplico a toda la diferencia dividida entre x menos x0. ¿No? Entonces ahí estamos usando pues que esta es una transformación lineal. Y entonces el cociente que quiero probar que su límite es 0 se convierte en esta suma. Igual que en las otras pruebas de regla de la cadena, pues lo que basta es ver que cada parte sí tiene límite 0. ¿Qué pasa con la primera parte? Pues cuando yo tome el límite, sé que la función phi, esta es la que dijimos que hay que probar como ejercicio, que es continua en x0, es decir, que el límite cuando x tiende a x0 de esta función phi es el vector 0. Entonces quiere decir que esta phi, su límite sí va a ser el vector 0. Entonces, para probar que el producto es 0, el vector 0, la segunda parte por la que tengo multiplicado es un escalar, ¿no? Porque nada más son normas. No necesito probar que esa función de la división de las normas se hace 0. Bastaría con ver que está acotada, que es lo que hacíamos en otras ocasiones, para que ya multiplicada por phi, el límite sí sea el vector 0, ¿no? Entonces, lo que tengo que revisar aquí es que esta función, la segunda parte, es una función acotada. Y ya con eso tendría que la primera parte es 0. Con la segunda, pues todo lo que está dentro del paréntesis es justo el límite que tiene que ver con la derivada de f. Es f de x menos f de x0 menos la derivada. Entonces, este va a tender al vector 0, todo lo que está en el paréntesis. ¿Cómo podría concluir que cuando le aplico la derivada de g en f de x0, el segundo sumando pues también es el vector 0? ¿O por qué razón pasa eso? O sea, lo único que ocupo aquí pues es que como la derivada de g es lineal, entonces es continua y entonces el límite va a ser
la derivada de g evaluada en el vector 0. Pero pues otra vez por la linealidad, la derivada de, bueno, cualquier transformación lineal cuando la evalúas en el vector 0 es 0. Manda el 0 el 0. Entonces, vamos a verificar pues estas propiedades. Lo de la phi pues es lo único que está como ejercicio. Entonces, quiero ver que la segunda función, la de las normas, está acotada en algún intervalo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar entonces. Entonces, lo que quiero ver es que la función norma de f de x menos f de x0 entre norma de x menos x0 sí está acotada. Esta función, la que quiero ver que está acotada, pues se parece un poco a lo que aparece en la derivada. O sea, ya tengo el f de x, el f de x0 y el denominador sí coincide. Entonces, a partir de que f es derivable en el punto x0, pues yo ya sé nuevamente que este límite, que bueno, aquí iría con vector 0, que este límite existe y es el vector 0, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la parte que me interesa. ¿Qué puedo hacer para acotar esta función? Bueno, si aplico la definición de límite para la épsilon que tú quieras, ya estarías acotando a todo el cociente. Después de acotar a todo el cociente, pues habría que separar esta de f, o sea, la derivada de f evaluada en x menos x0. Entonces, como es para la... Bueno, podemos escoger cualquier épsilon porque nada más quiero encontrar una cota. Vamos a poner épsilon igual a 1. Y entonces, aplicando la definición de límite, pues tendría que existe delta mayor que 0, tal que para cualquier punto que esté en la bola distinto de x0, el límite me diría que es la norma de todo este cociente menos el vector 0. Entonces, como es menos el vector 0, pues me queda nada más esta norma. Es menor que épsilon. Para cualquier punto que esté en la bola de radio delta menos el centro de la bola. Bueno, a partir de esta desigualdad, ¿qué se les ocurre para que acote nada más a la f de x menos f de x0? ¿Cómo puedo separar esto? O sea, digamos, puedo aplicar primero desigualdad del triángulo para que ya tenga separadas las normas. O sea, de este lado podemos poner, pues con cada uno con su denominador, podemos escribir norma de f de x menos f de x0 entre norma de x menos x0 menos, que yo creo que me va a faltar espacio aquí, y pongo la norma de derivada de f evaluada en
x menos x0, también dividida entre norma de x menos x0. Entonces aquí estamos aplicando desigualdad del triángulo para la resta en la norma de la parte de arriba. Y de aquí pues podríamos escribir que este cociente, bueno, vamos a ponerlo de nuevo, es menor o igual que 1 más el cociente donde aparece la norma, ¿no? Entonces tengo que esto es menor o igual, bueno, menor estricto de hecho, porque aunque eso no es trascendente, más la norma de derivada de f entre la norma de x menos x0. Entonces, con el límite y la desigualdad del triángulo, tengo pues una cota, pero que depende de la derivada. Entonces, esta segunda parte, ¿por qué está acotada? La de la derivada entre x menos x0. Por ser lineal, ¿no? Ajá, pues ahí ocupamos, igual que en las otras reglas de la cadena, el resultado que probaron en alguno de sus exámenes pasados, que como esta df pues es una función lineal, existe una constante que tú puedes poner mayor que 0 o mayor o igual, o sea, con cualquiera de las dos es válido el resultado. Una constante m mayor que 0, tal que para cualquier punto, la derivada evaluada en el punto es menor o igual que m por x menos x0. O sea, aquí estamos aplicando ya directamente al punto que nos interesa, que es porque esto se cumple para cualquier elemento en Rn. Y entonces de ahí, si x es distinto de x0, pues puedes pasar dividiendo la norma y te quedaría que el cociente pues ya es menor o igual que m. Y entonces, pues esta parte está acotada y ya todo va a estar acotado por 1 más m. La desigualdad de abajo se cumple para cualquier x distinto de x0 y la de arriba pues era para las x en la bola. Entonces cuando tú tomas x ya en la bola agujerada, pues tienes que norma de f de x menos f de x0 entre norma de x menos x0 es menor estricto, porque aquí ya teníamos un menor estricto arriba, que 1 más m. Entonces ya con eso garantizamos que la función sí está acotada en una vecindad agujerada alrededor de x0. Eso pues lo queríamos para probar que el límite del lado izquierdo sí se hace 0, ¿no? Porque ya vi que esta parte está acotada y la función phi sí tiende a 0. Entonces a partir de aquí, pues concluyo esa parte. Tengo que el límite de phi cuando x tiende a x0 es phi de x0 por lo de la continuidad que van a probar. O sea, es el origen.
Y entonces cuando multiplicas las dos funciones, como es una función que tiende al origen por una que está acotada, bueno, sí, por una función real que está acotada, este límite pues sigue siendo el origen. Entonces ya tenemos el primer límite, ¿no? El segundo pues es el que tenía que ver con la derivada. Entonces nuevamente aquí, bueno, vamos a revisar aquí arriba cuál es el otro límite que nos faltaba. Ahí es donde nada más iba a decir la parte del paréntesis es el límite que ya me da la derivada, que se hace 0. Aplico que esta función es lineal para poder meter el límite. Y finalmente también por la linealidad, pues la derivada evaluada en el vector 0 sigue siendo vector 0. Entonces es lo único que nos falta mencionar aquí. Aquí nos quedamos. Entonces, como la derivada de g en f de x0 es una función continua por ser lineal, pues tienes que este límite, el que nos faltaba calcular, pues se convierte en derivada de g en f de x0 evaluada en 0 porque ese es, bueno, en el origen, que ese es el límite. Y nuevamente por la linealidad, pues esta transformación lineal manda el 0 en el 0, ¿no? El origen de Rm en el origen de Rk. Y entonces ya tienes que ambos límites sí son 0. Entonces de aquí pues podemos concluir. Vamos a ponerle este límite 1 y este límite 2. Y entonces de 1 y 2 lo que podemos concluir es que el límite de toda la función que teníamos al inicio, pues también es 0. Entonces eso vamos a ponerlo por acá. Entonces límite cuando x tiende a x0 de esto es vector 0. Y ya por lo tanto, pues la función f compuesta con g es derivable en x0. Y la derivada es derivada de esta composición en x0, pues es la transformación lineal que nos sirve para el límite, ¿no? O sea, derivada de g en f de x0 compuesta con derivada de f en el punto x0. Entonces es la demostración pues muy similar a las otras que habíamos hecho antes de regla de la cadena, separando primero la función de la cual quieres calcular el límite, pues para que te vayan apareciendo las derivadas que sí conoces.
y a partir de ahí pues ir probando que cada sumando se hace 0. En este caso pues es vector 0. ¿Tienen alguna pregunta de la demostración de esta regla de la cadena? ¿No? Entonces, bueno, en realidad esta de aquí es, le podemos llamar la regla de la cadena. O sea, las otras eran reglitas o cadenitas o no sé cómo llamarles. Porque en realidad, pues esta versión es la general. O sea, si tú pones f de r en Rm, o sea, haces n igual a 1 y k igual a 1, que fue una de las reglas que probamos, pues si revisas el enunciado que teníamos, la derivada pues se calcula de la misma forma que aquí, nada más cambiando pues la forma de quién es la derivada de f si voy de r en Rm, o quién es la derivada de g si voy de Rm en R1. Entonces, todas las otras versiones están incluidas en esta regla de la cadena. ¿Por qué probamos antes las otras versiones? Pues porque nos servían para muchas otras cosas de estudiar la derivada de los casos particulares de funciones de Rn en R o de R en Rm. Entonces, bueno, si no tienen alguna pregunta, pues yo creo que hoy vamos a concluir aquí. Pensé que nos iba a llevar más tiempo, porque normalmente en las clases donde probábamos regla de la cadena, pues ya con eso nos llevábamos una hora. Pero más que otra cosa, pues no era la explicación, sino estar escribiéndolo todo. Entonces el no haberlo escrito en este momento, pues fue el tiempo que nos sobró. Pero bueno, entonces ya tenemos todos nuestros teoremas anteriores de derivada, bueno, de propiedades de la derivada, también para las funciones de Rn en Rm. Les repito, con Daniel mañana van a continuar estudiando esta parte de los planos tangentes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues ya empezar a ver qué es lo que pasa con el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa.